poderosa. Bienvenidos a la casa del Señor, amén. Casa del Señor y amén, así es, casa de Dios y puerta del cielo. Los invito para que vayamos al libro de Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. ¿Cuántos creemos que en Ageo capítulo 2 está nuestra bendición? Amén, amén, así es. Vamos a recibir esa bendición que viene de parte del Señor. Ageo capítulo 2. Vamos a leer, ¿ya lo tienen mis hermanos? Un poquitico antes de comenzar el Nuevo Testamento. Ageo capítulo 2. Vamos a leer el versículo 18. Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo de Dios. Dice: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. ¿Desde cuándo? Amén, desde hoy, ¿cierto? Desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, gracias por el privilegio de estar en tu casa, de estar en tu templo. Gracias porque es una bendición, Señor, que estemos los hermanos juntos, Espíritu Santo. Gracias, bendito Rey, porque sabemos que tú has traído una palabra para edificar y para bendecir nuestra alma. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Bien, pueda tomar asiento, mis hermanos, por favor. ¿Cuál fue la palabra que más se nos quedó de ese versículo? Lo que más se repetía. Amén. Meditad. Ese es el tema de esta enseñanza. Meditad. Amén. Sabemos qué es meditar. Amén. Es como reflexionar. Lo hacemos nosotros solos por lo general, ¿cierto? Como reflexionar en cierta situación, en cierto evento, en cierta circunstancia, ¿cierto? Pensar en eso de forma profunda. Amén. Hay situaciones difíciles. Hay una hermana por ahí que dice, en algún momento pasó algo en la escuela infantil con un niño y ella dijo, bueno, Dios o el diablo. Y a mí me pareció curioso el dicho, que era verdad. O sea, uno decía, bueno, Dios o el diablo, sí, quedaba uno como en la mitad. Y hay situaciones difíciles y hoy vamos a meditar, amén, porque es cierto, puede ser el enemigo, porque sabemos que tenemos un enemigo que anda como león rugiente, que no va a desaprovechar ni la más mínima oportunidad que le demos para hacernos daño, amén. Pero también tenemos un Dios que al hijo que ama corrige, amén, y debemos saber muy bien quién está detrás de esa situación, amén. Vamos a leer entonces ahí en Ageo 2, desde el versículo 10, leo la palabra del Señor. Dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo. Entonces era palabra de Dios que había dado a través de Ageo, amén. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare, muy atentos a esto por favor, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Le estaba diciendo el Señor, si tú en tu ropa llevas, ¿cierto? Ellos presentaban sacrificios y pues esas carnes eran santas, ¿cierto? Santas porque eran presentadas al Señor. Entonces el Señor les hacía la pregunta a los sacerdotes: si en tu ropa llevas un pedazo de esta carne santa y pasas y por accidente tocaste un pedazo de guiso, un pedazo de carne, un pedazo de pan, ese pedazo de pan, de guiso, de carne, ¿se santificó? Esa fue la pregunta que el Señor le hizo a los sacerdotes. Dice la palabra: y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué dijeron? No. Versículo 13: y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Entonces ya se las puso, fue al contrario, ¿no? No si algo santo toca cualquier cosa, sino si algo inmundo toca cualquier cosa.
¿sí? Les dijo, si un inmundo lo toca, será inmundo. Cuando hablamos de inmundo, algo contaminado. Amén. Será inmunda, dice la palabra, y respondieron los sacerdotes y dijeron, ¿qué dijeron? Amén, inmunda será. Entonces lo santo no santificaba por tocar. Amén, porque era solamente un toque accidental, pero lo inmundo sí contaminaba. Amén. Y es que las cosas santas son santificadas. Si nosotros nos santificamos es porque hay ¿qué? Un arrepentimiento. No es por accidente. Nadie es santificado por accidente. Nadie es santificado porque prestó un servicio. Alguien que sirva en el ministerio de los niños, en el ministerio de alabanza, no va a ser santificado porque lo hizo. Amén. Somos santificados cuando hay un arrepentimiento, cuando hay una obediencia. Amén. Se necesita una intención, se necesita una voluntad. Amén. Diferente a lo que sucede con la contaminación, porque la contaminación sí era contagiosa. Y era lo que el Señor le quería hacer ver a este pueblo. Y era que ellos habían entrado delante de la presencia del Señor en contaminación. Y entonces habían llegado y habían contaminado lo que podía ser santo, lo que era santo. Amén. Vamos a leer versículo 14. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos, y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque no había habido esa intención de santificación, no había habido ese cambio, no había habido ese arrepentimiento, no había habido esa obediencia que necesitaban. Amén. Por eso el Señor decía: todo lo que ustedes me presentan es inmundo. Amén. Que nos guarde nuestro Señor de eso. Amén. Que nos guarde el Señor, porque el servicio al Señor es santo. Amén. Su casa es santa. Amén. Y nosotros debemos cuidarnos de eso. Amén. Señora. Amén. Así es. Entonces, ¿cómo se había contaminado el pueblo? No era difícil. La contaminación, hermano, entra de una forma muy sencilla, con tocar. Entonces vamos a nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? ¿Estaré dejando yo entrar esa contaminación? ¿Estaré yo tocando cosas que no debería, o cosas me están tocando a mí? ¿Habré yo participado, si acaso, en una conversación? ¿Habré yo, si acaso, solamente prestado mis oídos? ¿Estaré yo con las compañías que no son correctas? ¿Estaré en un lazo demasiado íntimo con quien no conviene? Porque es muy fácil contaminarse. Este pueblo tenía 1000 opciones para haberse contaminado. Ellos venían con una historia delante del Señor. Vamos a verla de una forma muy corta. Ahí en capítulo 1, versículo 4, dice la palabra: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Hablaba el Señor de su casa, de su templo. Entonces el Señor le decía: no es tiempo de que edifiquen mi casa, pero la casa de ustedes sí. En ese estado era en el que estaba este pueblo. Y ahí es donde comienza este libro. Entonces el Señor les llama la atención y les dice: están mal, no está bien, que para ustedes sí haya, pero para mí no. Ese era el estado en el que estaba el pueblo. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Eso hubo una consecuencia a esa acción en la que ellos se encontraban. Amén. Ellos no estaban siendo rectos delante del Señor. Entonces el Señor sacó su varita y corrigió. Y entonces dijo: listo, no va a llover. Entonces, listo, no van a fructificar los árboles. Amén. Vamos a saltar al versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac,
sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Entonces el pueblo se despertó. Ahí vemos que el Señor despertó a Zorobabel, que el Señor despertó a Josué, y luego dice a todo el pueblo. El Señor los despertó. Entonces ellos estaban en un estado de pecado. Amén. Viene un estado de corrección del Señor, y después de eso viene un estado de un despertar. Amén. De un avivar, de un entrar en conciencia. Amén. Entra en conciencia al pueblo, pero después vamos a leer ya cuando aquí cuando leímos en el 2:10 que vemos que el pueblo recayó. ¿Se parecerá eso a la historia de muchos cristianos? ¿Cierto? Se parece mucho a nuestras propias historias. Estamos mal, nos corrigen, nos componemos y volvemos a caer, y bueno, y ahí. Amén. Ese era el estado de ese pueblo. Entonces ellos tenían muchísimas, vamos a decirlo así, tentaciones o muchísimas formas de contaminación. Y no porque ellos sean especiales o porque ellos fueran diferentes, usted y yo también las tenemos. Tiene que haber una intención del corazón. No es por accidente que vamos a dejar eso atrás. No es por accidente que vamos a santificarnos. No es por accidente que vamos a cambiar. No es por accidente. Tiene que haber una intención. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una sujeción a Dios. Tiene que haber una sujeción a su palabra. Amén. El enemigo, mi hermano, entra facilito, pero lo tenemos que sacar a las malas, como se dice, a la brava, porque no se quiere ir. Él quiere que el cristiano siga en ese estado. Estoy mal, me corrigen, me compongo, estoy bien, me corrigen, me caí, otra vez se levantó. Eso es lo que Él quiere, que estemos. Dijo alguien, como el electrocardiograma. Amén. Pero que nos guarde Dios desde esto, que nos guarde el Señor de este estado. El Señor tiene cosas mejores para nosotros. El Señor no quiere que nosotros estemos suba y baje. Hoy estoy bien, mañana quién sabe. No, Dios tiene una vida estable. Dios tiene una vida en santidad. Dios tiene una vida en constante aumento, dice la palabra del Señor, como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. El día comienza muy oscuro, pero comienza a aclarar suavemente, suavemente. No se detiene hasta que no aclara completamente. Así debemos ser usted y yo. No podemos detenernos hasta haber alcanzado completamente el plan y el propósito de Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, una invitación que nos hace esta palabra es cuidado. Cuidado con esas pequeñas cosas, cuidado con esas pequeñas conversaciones, cuidado con esos pequeños deseos, cuidado con esas pequeñas compañías, cuidado. El enemigo no siempre viene, hermano, con un tracto camión de pecado a echárnoslo encima. No, él viene con alguien que le dice: ¿sí viste lo que pasó el domingo? No pasó nada, ¿cierto? Y dice: sí, ahí quedó, se contaminó, se tocó, se rozó. Le preguntaron a los sacerdotes: si lo roza solamente es inmunda, inmunda será. Amén. Inmunda será. No romanticemos el pecado, no lo suavicemos. Inmunda será, dijeron los sacerdotes. Amén. Debemos ser radicales en esto. Amén. ¿Qué puede estar contaminando nuestra vida? Continuamos en el versículo 15, dice la palabra: ahora pues, meditad. Es aquí cuando comenzamos. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. Amén. Meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Este pueblo ya estaba en el proyecto de construir el templo, y el Señor le dijo: hágame una pausa. Hágame una pausa ahí. Tal vez es momento de hacer una pausa en tu vida.
y meditar. El Señor a Job le dijo, y es una palabra que a mí me impacta: detente, Job, y observa las maravillas de Dios. Siempre nosotros queremos ir corriendo, ¿cierto? Nosotros queremos ir alcanzando, nosotros queremos ir conquistando, queremos ir avanzando. Cuando sentimos que no se avanza, que no se conquista, como que nos sentimos estancados. Pero este stop que el Señor nos está pidiendo no es de estancamiento, es de meditación. Es para yo sentarme y decir cómo estoy. Y vamos a ver que es necesario no solo saber cómo estoy, sino por qué estoy ahí, por qué estoy en este punto. Amén. El Señor le decía a este pueblo: no construya más. Yo quiero tener mi casa. Sí, quiero que la construyan. Sí, es tiempo que la construyan. Sí, pero hágamelo bien. Pero que sea santo. Amén. No se trata, hermano, de conseguir y avanzar y tener. No, se trata de que sea santo. Amén. Dice el versículo 16: antes que sucediesen estas cosas, bueno, en el 15 les dice meditar, ¿cierto? Entonces ya el pueblo tenía que estar en una actitud reflexiva. Y en el 16 le dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Dice el Señor: os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Fue Dios. En el versículo 16 lo que el Señor les dice es: ustedes, cuando dicen efa, es una medida, entonces por decir cualquier cosa, kilos, ¿cierto? Entonces el Señor les estaría diciendo: ustedes iban por 20 kilos, pero llegaban y habían 10 de la cosecha. ¿Sí? Les decía: ustedes iban a sacar 50 cántaros, agua, ¿cierto? Ustedes iban a sacar 50 cántaros, pero habían 20. ¿Cómo se sentía el pueblo? ¿Cómo se siente el agricultor que va y siembra 10 hectáreas y cuando va a recoger resulta que se le pudrieron 8 y solo encontró 2? Estaban en decaimiento, ¿cierto? Ellos muy probablemente estarán diciendo: ay, ¿qué está pasando? Ay, ¿por qué? Amén. Y el Señor luego les dice: os herí, o sea, fui yo. ¿No les pasó eso? Estaban sufriendo, estaban en una situación complicada, como se dice, la estaban viendo gris, estaba oscura. Y luego el Señor les dice: fui yo, no fue el enemigo. A mí me llama la atención que en Ageo yo al menos no encontré que hablaran del diablo en ninguna parte. Y ese pueblo cayó, subió, se revolcó, se devolvió, y el diablo no estaba en ninguna parte. Por ahí dijo el Señor: fui yo lo hice. Entonces es el punto, es el momento de pararme en mi situación, más si estoy pasando una situación difícil, algo que no estoy entendiendo, algo que creo que no merezco. Es el momento de hacer ese stop y decir: ok, Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pregúntate a ti mismo: ¿cómo estoy? ¿Por qué voy por 20 y veo 10? ¿Por qué voy por 50 y encuentro 20? Amén. En esta situación fue Dios. Medita cuál es tu estado espiritual actual. Hay 2 opciones, hay 3, pero aquí vamos a hablar de 2 opciones. Y es que 1, mi estado espiritual sea bueno. Segundo, mi estado espiritual sea no bueno. Vamos a decir más, amén. Uno sea bueno y otro sea no bueno. Si mi estado espiritual es bueno, ¿qué podríamos pensar de esa situación? ¿Quién es? ¿Quién está atacando? ¿Dios o el diablo? No, si mi estado es bueno, mi estado espiritual, si yo estoy en comunión con el Señor, si yo estoy orando, si yo estoy intercediendo, si yo estoy siendo fiel con mis diezmos, con mis ofrendas, ¿quién se levanta en esos casos? El diablo. El diablo es quien se levanta, quien dice: pues usted está súper bien, vamos a ver. ¿Quién se le levantó a Job?
Él estaba súper bien. Y el diablo dijo, sí, déjemelo. El diablo se levanta. Y si el diablo se levanta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto? Reprenderlo, echarlo fuera, sacarlo. Amén. Si mi estado es bueno, vamos al estado contrario. Si mi estado no es tan bueno como estaba este pueblo, si mi estado no es tan bueno, ¿quién puede ser? ¿Cierto? Dios. ¿Y qué tengo que hacer yo? Corregir, tengo que arrepentirme. Vemos como una misma situación, según la base, mi reacción tiene que ser diferente. Porque si la persona está autoengañada, si la persona cree que está súper bien, que eso es el diablo, y reprenda al diablo, y reprenda al diablo, y reprenda al diablo, y le pasa como en Ageo, que el diablo por ningún lado. Amén. Pero hay que ser muy autocrítico, ¿cierto? Hay que ser muy apercibido, como nos dice el hermano Mayra. Hay que ser muy consciente. Tengo que ser muy sincero, porque a veces vemos las cosas, pero no queremos entenderlas, o no queremos obrar según esto. Porque arrepentirse significa dejar lo que me gusta, dejar lo que me agrada o lo que he estado haciendo. Y para eso volvemos a lo de la falta que le decía el Señor a los sacerdotes. No es accidental. Se necesita una voluntad, una intención, un sacrificio, un esfuerzo. Amén. Entonces hagamos ese stop, hermano. Hagamos ese alto y digamos, ¿por qué, Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy realmente? Déjame ver realmente cómo estoy. No lo que yo pienso, no según mi interpretación de la palabra. Es muy importante leer la palabra a solas, pero es muy importante venir a los servicios. Amén, porque aquí no es su interpretación, ni es mi interpretación. Amén, es la interpretación que el Señor esté dando. Y eso me abre a mí los ojos, porque si lo hacemos a solas, es muy posible que caigamos en un autoengaño. ¿Cierto? Es muy posible que la interpretemos como nos gusta. Amén. Y para esto necesitamos nosotros ser plenamente sinceros. De esto no depende nadie más sino usted. Y de esto no dependo más sino yo. Es algo netamente, completamente individual. A mí no me beneficia nada que usted sea muy sincero con usted. A usted no lo beneficia nada que yo sea muy sincero conmigo. Amén. Entonces es momento de parar y meditar. Versículo 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. Amén. El Señor quiere que usted y yo reflexionemos. El Señor quiere, y es una palabra que se repite bastante en este libro. El Señor mandaba a ese pueblo constantemente: medite, medite, medite. Amén. Y les decía desde hoy, y les daba la fecha. Cuando oremos, hermano, ahora ore ahí cada uno: Señor, yo voy a meditar desde hoy, 13 de marzo del 2024, en esta situación. De hoy en adelante yo voy a meditar, de hoy en adelante yo voy a pensar, de hoy en adelante yo me voy a sincerar contigo y conmigo, porque yo quiero que esta situación pase, yo quiero que esta situación se acabe, yo no quiero que el enemigo tenga más parte en mí, yo no tengo que mi humanidad tenga más parte en mí. Amén. Y el Señor era tan misericordioso que en el versículo 19 dice: no está aún la simiente en el granero, es decir, la semilla. No está aún la semilla en el granero, es decir, no se había sembrado todavía. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, 13 de marzo del 2024, mas desde este día os bendeciré.
Amén. Mas desde este día os bendeciré. No había pasado nada, no se podía ver nada, porque los árboles solamente algunos estaban sembrados, no habían florecido. No se sabía si iban a dar fruto o no. La semilla estaba guardada, no se sabía si eso iba a germinar o no, pero al Señor no le importaba. El Señor le estaba diciendo: desde hoy te bendeciré. Amén. El Señor no necesita la predicción de nadie. El Señor no necesita la autoridad de nadie. El Señor no necesita el poder de nadie. El Señor no necesita esperar hasta que los árboles crezcan para decirle: te voy a dar, te voy a bendecir, te voy a suplir. Amén. El Señor necesita que usted y yo seamos santos. Amén. El Señor necesita que nosotros estemos alineados a su voluntad. Amén. El Señor le dio a este pueblo varias oportunidades, muchas, como a nosotros. Si el Señor le dio a ellos esas oportunidades, a nosotros también nos las dará. Amén. No sé si se han puesto a leer los primeros 5 libros de la Biblia y se vuelve hasta cansón. Y volvió a caer Israel, y volvió a pecar Israel. Y dice uno: pero ¿cuántas veces? Si hemos sido como dice Israel, si en algún momento hasta los hermanos, nosotros, nuestro alrededor nos ha dicho: pero ¿cuántas veces? Vuelva a levantarse, porque el Señor está ahí todavía. Amén. Para levantarnos, para redimirnos, para restaurarnos, para bendecirnos. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, porque necesitamos. Ninguno, hermano, ninguno puede ser 100% sincero consigo mismo si no tiene el poder y el respaldo del Señor, si no tiene al Espíritu Santo ahí revelándole: en esto sí, en esto no. Córrete un poquito, acércate, aléjate. Amén. Necesitamos su dirección constante todo el tiempo, todos los días, para que esa contaminación mantenga apartada de nosotros y en nuestro corazón permanezca el deseo y la voluntad de santificarnos. Amén. Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, amado Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso, porque eres fiel, porque eres poderoso, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos animas, Señor, a continuar, pero nos animas, Espíritu de Dios, a que hagamos esa pausa, a que hagamos ese stop, Señor. Tú nos animas, Espíritu Santo, para que tu pueblo se detenga, Señor, y observe su estado actual, y observe, Señor, realmente, Espíritu Santo, cómo estamos contigo, cómo estamos con nuestro Abba Padre. ¿Qué piensas tú, Señor, de lo que nosotros hacemos? ¿Qué piensas de las compañías que nosotros tenemos? ¿Qué piensas de las conversaciones, Señor, que nosotros hemos tenido, Señor? ¿Qué piensas de los lugares que nosotros visitamos, Espíritu Santo? Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, para que tú nos ayudes, para que tú nos ayudes a ser sinceros, Señor, con nosotros mismos, que nos ayudes y nos reveles, Señor, el estado verdadero en el que se encuentra nuestra alma, Señor. Cómo se encuentra nuestra relación contigo, Espíritu Santo. Cómo, Padre Celestial, tú nos estás viendo, Espíritu de Dios. Si te agrada, si no te agrada, qué te agrada, qué no te agrada, Espíritu Santo. No nos permitas continuar, Señor, como aquel que no sabe, como aquel que no entiende, como aquel que no conoce, Espíritu de Dios, como las olas que vienen y que van. Bendito, bendito Redentor, ayúdanos, Señor, para que nuestros ojos espirituales se abran. Ayúdanos, Señor, para que seamos sabios y entendidos. Ayúdanos, Señor, para que queramos ser renovados y transformados, ser santificados, Espíritu Santo. Que brote, Señor, desde nuestro interior esa voluntad, ese deseo, Señor, por el arrepentimiento, por la obediencia
obediencia, por el cambio, por la sujeción, por la transformación, Señor. Que para nosotros sea un deleite hacer tu voluntad, Espíritu Santo, porque queremos estar en ti, Señor. Queremos estar contigo, amado Cristo, y que tú permanezcas en nosotros también, Señor. Espíritu de Dios, tú le diste a este pueblo muchas oportunidades, Señor, y tal vez nosotros hemos caído muchas veces, Espíritu Santo. Quizás, Señor, muchas veces le hemos culpado al enemigo, Señor, cuando realmente la culpa está en nosotros, Señor. Pero tú eres bueno, Señor. Pero tú eres bueno, amado Cristo, y tú envías tu palabra para que redarguya y para que traiga convencimiento. Por eso rogamos al Espíritu Santo para que sea Él, Señor, dándonos el convencimiento a través de esta tu palabra, bendito Dios, para que ya no seamos más engañados por nuestros deseos, por nuestra voluntad o por el enemigo, Señor, sino que seamos plenamente conscientes de dónde estamos y por qué, bendito Dios. Hoy tú nos has enseñado. Ayúdanos, Señor, porque apartados de ti nada podemos hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Señor Jesucristo, amén y amén. Y nosotros, Señor, ahora levantamos nuestras manos al cielo, Señor, y recibimos esa bendición que viene de nuestro Padre Celestial. Recibimos esa bendición que viene del Hijo. Recibimos esa bendición que viene del Espíritu Santo. Recibimos, Señor, las bendiciones físicas, las espirituales, las económicas, las materiales, las sociales, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.